cuando todos se retiraron a sus habitaciones durante mi estancia en la casa de los padres de mi esposo. Susan, mi suegra, me condujo a una pequeña y polvorienta habitación al final del pasillo. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté, sintiendo una creciente incomodidad. Susan me lanzó una mirada severa, casi con desprecio. No te hagas la inocente. Aquí es donde dormirás esta noche. Mi sorpresa se convirtió rápidamente en indignación. Pero pensaba dormir en la habitación de invitados, con mi esposo, respondí, tratando de mantener la compostura. No hay cama para una mujer como tú, dijo con una sonrisa gélida. Acto seguido, recogió un fajo de periódicos viejos de una esquina y me los empujó en las manos. Aquí tienes. Duerme en esto. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Qué hice para merecer este trato?, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Susan no respondió y se marchó, dejando la puerta cerrada tras de sí. Cuando intenté abrirla, descubrí que algo la bloqueaba desde afuera. Sin más opciones, extendí los periódicos sobre el frío suelo de madera, me senté y dejé que las lágrimas fluyeran. Mientras me hundía en mi tristeza, un ruido interrumpió mis pensamientos. La puerta se abrió de golpe, revelando a alguien que no esperaba ver. Mi nombre es Joy, tengo 27 años, conocí a mi esposo, Jarvis, en el trabajo y me enamoré rápidamente de su naturaleza cariñosa y honesta. Después de 2 años juntos, nos comprometimos. Fue entonces cuando decidimos visitar a su familia por primera vez. Es hora de que los conozcas, me dijo Jarvis durante el viaje. Mi familia tiene un largo linaje en el campo. Mi abuela, que ya tiene 80 años, todavía lleva las riendas de la casa. Es algo estricta, pero seguro que le caerás bien. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero no evitaron que me sintiera nerviosa mientras nos acercábamos a su hogar. La casa estaba situada en un vasto paisaje de campos verdes, bien cuidada aunque sin ostentaciones. Hola, ya estamos aquí, anunció Jarvis al llegar. De la casa salió Susan, su madre, quien me saludó con una sonrisa cálida y tomó el regalo que le ofrecí. Qué gusto conocerte, Joy, dijo con amabilidad. Dentro, conocí a la abuela y al padre de Jarvis. Su padre era un hombre amable y la abuela, aunque digna y reservada, me observaba atentamente. Nos sentamos juntos y pronto nos sirvieron limonada. Esto es Joy, anunció Jarvis. Estamos planeando casarnos este año. El rostro del padre de Jarvis se iluminó. Es maravillosa, dijo, me alegro por ti. Sin embargo, la abuela se mantuvo en silencio, sus ojos evaluándome. Cuando probé la limonada, algo en el sabor me desconcertó. Era extremadamente salada, como agua de mar. Tragué con dificultad, tratando de ocultar mi incomodidad. ¿Estás bien?, preguntó Jarvis, preocupado. Sí, claro, respondí, esforzándome por sonreír. No quería causar una mala impresión. La conversación continuó hasta que Susan cambió de tema. Si planean casarse, nos gustaría conocer a tus padres. Joy, ¿cuándo sería un buen momento? Un silencio cayó sobre la sala mientras tomaba aire antes de responder. Solo tengo a mi madre, dije, recordando con tristeza. Mi padre falleció en un accidente automovilístico cuando era muy joven. Desde entonces, mi madre me ha criado sola. Por un instante, la abuela arqueó una ceja, y Susan pareció sorprendida. Bueno, ustedes dos deben haber pasado por mucho, dijo la abuela, dándonos una sonrisa comprensiva. Debemos asegurarnos de que tu madre sea feliz, dijo. Cuida bien de Joy. Jarvis asintió con seriedad, y sus palabras parecían sinceras. Sin embargo, una sensación incómoda se instaló en mi pecho. Cuando llegó el momento de irnos, me dirigí a la entrada para ponerme los zapatos. De repente, un dolor agudo atravesó mi dedo del pie. Me detuve para examinarlo y descubrí un pequeño trozo de vidrio incrustado. ¡Ay!, exclamé, intentando no alarmar a nadie. ¿Qué pasó?, preguntó Jarvis, claramente preocupado. Susan también se acercó, mirando mi pie. Oh, Dios mío, ¿cómo llegó eso a tu zapato? ¿Estás bien? Forcé una sonrisa para tranquilizarlos. No te preocupes, estoy bien. Salimos de la casa, pero la incomodidad persistía. Durante el camino de regreso, Jarvis rompió el silencio. Debiste estar nerviosa todo el tiempo, pobre Joy, pero no te preocupes, todos estaban felices contigo. Asentí, pero no pude evitar expresar mi inquietud. Tu abuela no dijo ni una palabra. Él se encogió de hombros. Eso es una buena señal. Ella es muy directa. Si algo no le gustara, lo habría dicho de inmediato. Espero que sea así, respondí, aunque una parte de mí seguía dudando. No podía ignorar lo extraño que había sido el día, la limonada salada,
el trozo de vidrio, pero decidí guardar mis pensamientos. No quería sembrar dudas sobre su familia. Con el tiempo, mi madre conoció a la familia de Jarvis, y nosotros registramos nuestro matrimonio. Recuerdo cómo lloró de felicidad ese día, lo que me aseguró que había tomado la decisión correcta. Al principio, mi vida matrimonial fue normal. Ambos trabajábamos, lo que nos permitía disfrutar de una buena estabilidad económica. Todo parecía estar en calma, hasta que un día llegó un paquete de Susan a nuestra nueva casa. Dentro había un surtido de verduras frescas. Llamé inmediatamente para agradecerle. Tras unos cuantos timbres, Susan contestó. Hola. Hola, Susan. Recibí tu paquete hoy. Muchas gracias por enviarlo. Hubo una pausa antes de que ella respondiera, y su tono cambió levemente. Oh, no es para ti. Me quedé en silencio, confundida. Es para Jarvis. Si tú lo comes, me enojaré mucho. La risa disimulada en su voz me heló la sangre. Susan continuó, esta vez sin pretender ser amable. No puedo creer que realmente te casaste con Jarvis. Sabías que no eras bienvenida, ¿verdad? Mi respiración se aceleró, incapaz de responder. ¿Qué crees que significaba la sal en tu bebida, y el vidrio en tu zapato? Fue mi manera de decirte que no perteneces a esta familia, pero, claro, eres tan estúpida que ni siquiera lo entendiste. Mi corazón se hundió mientras las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Susan siguió hablando, su voz cargada de desdén. ¿Cómo podríamos aceptar a alguien criada por un padre soltero como tú? La abuela no te dijo ni una palabra, ¿verdad? Eso fue porque no quería que abrieras la boca delante de Jarvis, pero te aseguro que no está contenta contigo. Quería colgar, quería gritar, pero estaba demasiado impactada. Mis lágrimas eran silenciosas, cada palabra de Susan perforando mi pecho como un cuchillo. Ella finalizó su arenga con un tono casi burlón. Debes recordar que nunca serás realmente parte de esta familia. Finalmente, dejé caer el teléfono. Mi cuerpo temblaba mientras las palabras de Susan resonaban en mi mente. Si le cuentas a Jarvis sobre esta llamada, me aseguraré de que te arrepientas. De todos modos, no creo que te crea. Así que hazme un favor, divórciate de él lo antes posible. Con esas palabras, Susan colgó el teléfono. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado y las lágrimas contenidas. Cuando Jarvis llegó a casa más tarde, no tuve el valor de contarle lo que había pasado. Qué amable de mi madre enviar este paquete, dijo con entusiasmo al ver las verduras. Lo observé sonreír, feliz y despreocupado, y entendí que no podía romper ese momento. Guardé el secreto, convencida de que no habría manera de que él me creyera si intentaba explicarle lo que Susan había hecho. La distancia física entre nosotros y mis suegros era un alivio parcial, ya que vivían lejos. Sin embargo, Susan no dejó de acosarme, me llamaba frecuentemente, siempre eligiendo momentos en los que Jarvis no estaba en casa, y cada conversación estaba llena de críticas hirientes. Eres una mujer criada en un hogar de clase baja, me decía con desprecio. Tu madre, una mujer humilde, te crió mal, probablemente vivías en la pobreza, ¿no? ¿No es cierto? Su hostilidad no se detuvo ahí, empezó a burlarse directamente de mi madre, despreciando su crianza y haciendo comentarios crueles. Con el tiempo, el estrés comenzó a afectar mi salud, perdí peso. Y Jarvis se dio cuenta. Cariño, ¿no has perdido peso últimamente? Me preguntó, preocupado. Oh, sí, tal vez sea porque estoy a dieta, respondí rápidamente, ocultando la verdad. Los días pasaron, y el verano se acercó. Una tarde, Jarvis sugirió algo inesperado. Oye, ¿por qué no hacemos una breve visita a casa de mis padres? Aunque la idea me llenó de ansiedad, no quise apagar su entusiasmo. Buena idea. Seguro que será agradable volver a verlos, dije, fingiendo una sonrisa. En realidad, el acoso de Susan seguía vivo en mi mente. A medida que se acercaba el viaje, mi ansiedad crecía. Cuando finalmente llegó el día, Susan nos recibió con una calidez desconcertante, dejando de lado por completo su habitual hostilidad. Me obligué a sonreír e interactuar con ella, aunque cada momento era una lucha interna. Grace, mi suegra mayor, me habló por primera vez. Bienvenida de nuevo, querida. Siéntete como en casa. Gracias, respondí, con un nudo en la garganta. Dan, el padre de Jarvis, fue tan amable como siempre. Nos recibió con sandía recién cortada y bebidas frías. Y por un momento, todo parecía estar bien. Me aseguré de mantenerme cerca de Jarvis en todo momento, evitando cualquier oportunidad de estar a solas con Susan. Su mirada a veces me seguía, pero no hizo nada abiertamente desagradable. Después de la cena, sin embargo, no pude evitar ofrecerme a ayudar en la cocina. Eso significaba estar a solas con Susan,
algo que había intentado evitar. Tan pronto como nos quedamos fuera de vista de los demás, su tono amable desapareció. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, susurró con enojo, pegándote a Jarvis todo el día como una lapa. ¿No te dije que te divorciaras de él? No tengo intención de dejarlo, le respondí con firmeza, mis palabras cargadas de tensión. ¿Aceptarme? Susan se burló, con una sonrisa cruel. Qué descarada eres, viniendo de un hogar monoparental y de clase baja. Si vuelves a mostrar tu cara aquí, te enseñaré una lección. Justo cuando estaba a punto de responder, vi cómo su expresión cambiaba. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí, y su rostro se tensó. Me giré lentamente, con el corazón en un puño, para encontrar a Jarvis de pie en la entrada de la cocina, mirándonos con el ceño fruncido. Me giré y vi a Grace de pie en el marco de la puerta. ¿Te vas a dormir ya?, le pregunté. Sí, eso haré, respondió con una mirada fugaz hacia Susan y hacia mí. Se quedó inmóvil por un momento, observándonos, antes de desaparecer lentamente en su habitación. En cuanto Grace se fue, Susan retomó su acoso como si nada hubiera pasado. Tuve que soportarlo en silencio mientras terminaba de limpiar. Cuando finalmente regresé a la sala de estar, encontré a Jarvis bastante borracho después de beber con Dan. Me voy a la cama. Deberías prepararte también, le dije con suavidad. Antes de que pudiera moverse, Susan intervino. Oh, Jarvis, estaba pensando en mostrarte algunos álbumes viejos de la familia. Sería divertido recordarlos. Dijo aquello con una naturalidad que no dejó lugar a dudas. Y por supuesto, Jarvis no tenía razones para desconfiar de ella. Oh, está bien, ¿puedo ir primero?, respondió. Claro, yo me uniré más tarde, dijo Susan, sonriendo con falsa calidez. Tan pronto como Jarvis se fue, Dan se despidió con un «buenas noches» y salió de la sala de estar. Eso me dejó sola con Susan, quien rápidamente me ordenó que la siguiera. Ven conmigo. Me llevó al almacén en la parte trasera de la casa, un cuarto pequeño lleno de cajas y muebles viejos. La única iluminación provenía de una bombilla desnuda que emitía una luz tenue. El aire estaba cargado de polvo, y el ambiente era frío e inhóspito. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Susan me lanzó una mirada llena de desprecio. No te hagas la tonta. Aquí es donde dormirás esta noche. ¿Qué? ¿Pero yo iba a dormir con Jarvis en la habitación de invitados? No hay cama para una mujer horrible, me interrumpió con voz cortante. Horrible, sí, esto es lo que mereces. Con una sonrisa burlona, tomó un paquete de periódicos viejos de una esquina y me los empujó. Duerme en esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia e impotencia. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Susan me ignoró por completo. Vendré temprano por la mañana para dejarte salir. Duerme bien hasta entonces. Con eso, salió del almacén, dejando la puerta cerrada detrás de ella. Intenté abrirla, pero parecía que había colocado algo pesado contra ella desde el otro lado. Sin otra opción, extendí los periódicos sobre el frío y polvoriento suelo de madera. Me senté y lloré, mi pecho apretado por la desesperación. Pasaron horas, o al menos eso me pareció. Podía escuchar a lo lejos los ronquidos de Susan, pero no encontraba paz. No podía dormir. Me quedé allí, con los ojos llenos de lágrimas, reflexionando sobre cuánto más podría soportar. Justo cuando sentí que no podía más, un sonido de traqueteo me sobresaltó. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba Grace, de pie en el umbral, mirándome con sus ojos penetrantes. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, preguntó con una voz cargada de incredulidad. Bueno, supongo que ya lo sé. Antes de que pudiera decir algo, Grace se inclinó y, con sus manos arrugadas, secó las lágrimas que corrían por mi rostro. Luego, con sorprendente firmeza, me ayudó a ponerme de pie. Sin decir más, me llevó fuera del almacén y hacia el pasillo. De repente, su voz resonó en la casa. Levántense todos y vayan a la sala, ahora mismo. El primero en reaccionar fue Jarvis, quien apareció con expresión alarmada. Sus ojos se detuvieron en mi rostro lleno de lágrimas antes de volverse hacia Grace. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. ¿Qué está pasando aquí? Grace permaneció firme, su mirada llena de determinación. La abuela salió de su habitación, seguida por Dan, y ambos se quedaron de pie en el umbral. ¿Qué te pasa a esta hora de la noche?, preguntó Dan, notando las lágrimas en mi rostro. ¿Estás llorando? Joy, preocupada, apareció en la puerta también. Finalmente, cuando todos se reunieron en la sala, Grace tomó asiento al frente de la mesa y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Jarvis y Dan estaban visiblemente confundidos. Cariño, cuéntanos honestamente qué te hicieron hoy,
dijo Grace con voz severa. No tienes que preocuparte por nada, solo dinos qué pasó. Me temblaron las manos al intentar encontrar las palabras. Susan, me dijo que no había cama para una mujer horrible como yo, me dio un paquete de periódicos y me encerró en el almacén, dije, mi voz quebrada. Jarvis, ella me ha estado acosando todo este tiempo. Me llamó hija soltera de clase baja, e incluso se burló de mi madre, lo cual fue realmente hiriente. Jarvis miraba con los ojos abiertos, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Es la verdad, exclamó Grace con firmeza. La encontré en la calle, y también escuché con mis propios oídos lo que le dijo a mi hija después de la cena. Dan y Jarvis miraban a Susan, completamente en shock, como si no pudieran creer lo que oían. Grace continuó sin dejar espacio a dudas. ¿Qué tienes que decir sobre las madres solteras que crié yo misma? Ella es una chica decente. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Tú eres la horrible. Susan, al verse descubierta, ya no podía ocultar su fachada de esposa y madre perfecta. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia. Cállate, cállate, gritó histérica. Todo esto es culpa de ustedes. La han estado adulando. Es una perra estúpida que creció en un hogar monoparental. Dan intentó intervenir, pero Susan continuó despotricando. Échala de aquí ahora mismo. La desprecio. Somos más importantes para ustedes que esta mujer. En ese momento, Grace gritó con tal autoridad que la habitación se quedó en silencio de inmediato. Luego se volvió hacia Dan, su mirada fija y severa. ¿Ves? Este es el tipo de mujer con la que te casaste. Te lo he estado advirtiendo, ¿no? Mamá, ella solo se preocupa por las apariencias, gritó Susan, su voz llena de desesperación, pero en realidad es rencorosa, maliciosa. Nunca había visto una mujer tan cruel. Ya no quiero compartir mi vida con ella, continuó Grace, ignorando a Susan. Si no quieres deshacerte de ella, los dos deben vivir juntos. Dan, con el rostro enrojecido, miró a Susan con una expresión de desilusión. Siempre has sido egocéntrica, pero nunca pensé que fueras capaz de ser tan cruel. Ahora que conozco tu verdadera naturaleza, ya no puedo verte como mi esposa. ¿Qué estás diciendo? Susan tartamudeó, atónita. Te daré algo de dinero por ahora, respondió Dan, con voz firme, pero quiero que te vayas mañana. Susan intentó defenderse, pero Dan no la escuchó. Luego, se volvió hacia Jarvis, con una expresión suplicante. Papá, ¿estás viendo lo que está pasando? Ayúdame, dile algo. Jarvis, normalmente apacible, le respondió con un tono amenazante que la hizo estremecer. ¿Qué le hiciste a mi esposa? Nunca te perdonaré por esto. No quiero estar en contacto contigo, ni nunca más verte. Susan, completamente derrotada, cayó de rodillas al suelo. Incapaz de sostenerse, todos la miraron con desdén, pero nadie fue a consolarla. En cambio, Dan y Jarvis se volvieron hacia mí y se disculparon una y otra vez por no haberme protegido antes. Yo también me disculpé, mis palabras entrecortadas. Lo siento, por no haberles contado antes todo lo que había estado pasando. Así, la noche se convirtió en amanecer, mientras Grace y Dan nos despedían con un tono más cálido. Antes de irnos, Grace me tomó un momento para decirme en voz baja. Esta es tu casa también, me dijo Grace con una sonrisa cálida. La próxima vez que regreses, siéntete como en casa, no te preocupes por nada. Asentí, abrazándola con fuerza antes de subirme al auto. Mientras nos alejábamos, mis pensamientos se enredaban en lo que acababa de suceder. Más tarde me enteré de que Dan, finalmente, se divorció de Susan, en la temporada siguiente. Ya cansado de su actitud egoísta y desconsiderada, había decidido poner fin a su matrimonio con solo la división mínima de propiedades, después de que ella fuera expulsada. Susan, por su parte, fue rechazada por sus propios padres, dejándola sin lugar a refugiarse. Fue forzada a mudarse a un elegante apartamento, algo que le costó acostumbrarse, especialmente después de haber sido ama de casa durante tanto tiempo. Probablemente le resultaba difícil adaptarse a esta nueva vida de independencia, y no podía evitar preguntarme cómo se sentiría enfrentando la realidad de su elección. Mientras tanto, pasé mis años dorados sola, pero con la tranquilidad de saber que todo lo que viví fue consecuencia de sus acciones. Yo, por otro lado, me sentía libre del peso del estrés, y para mi sorpresa, estaba embarazada. Desde ese incidente, Jarvis se había vuelto aún más cariñoso y atento conmigo. Dan y Grace también me mostraban mucho cariño, y por fin podía disfrutar de un embarazo relajado y lleno de amor. Cuando nazca el bebé, planeo llevarlo para que Grace pueda conocer a su bisnieto. Ahora, más que nunca, siento que mi vida está tomando el rumbo que siempre esperé. Realmente estoy deseando que llegue ese momento.